Quiero invitarlo a que abra su Biblia en Primera de Samuel, el capítulo 20, versículo 30. Honramos la vida de los diáconos, de los líderes de cada una de los ministerios de esta congregación. Dios los bendiga. Gracias por permitirnos estar acá. Les honramos por todo lo que hacen. Siempre se lo he dicho a su pastor. Los admiramos en gran manera por todo lo que ustedes están haciendo aquí. El desarrollo, el crecimiento de esta iglesia es admirable, y pues queremos ir ahí detrásito de ustedes sin despegarnos. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 30 al 34 vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Jonatán es su hijo, o era su hijo. Y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Este es el papá hablándole al hijo. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, a tu amigo, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea David, su amigo, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza a su hijo para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió el pan el segundo día de la luna nueva, o de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Vamos a dejar hasta ahí. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora. Tu palabra siempre trae algo nuevo a nuestras vidas, y hoy ruego que seas tú el que hablas a la vida de cada padre, de cada joven en esta tarde, y que podamos salir renovados a través de esta hermosa escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Quisiera predicar por algunos minutos bajo el título: no mates al príncipe. No mates al príncipe. La conocida historia o ilustración de un padre juntamente con un hijo menciona que en cierta ocasión su padre o un padre había salido con su hijo. Habían salido de una caminata al campo, y en algún momento del trayecto empezaron a cruzar por en medio de un lodazal, y las condiciones del terreno no eran las más favorables, por lo que el padre se volteó y miró a su hijo y le dijo: ten cuidado donde pisas para que no te caigas. A lo que el hijo le respondió a su padre: no, papá, tú eres el que debes tener cuidado donde pisas, porque donde tú pises también yo voy a pisar. Se dice que el comportamiento de los hijos es simplemente el reflejo del carácter de los padres. Alguien dijo en alguna ocasión que con aquel hijo con el cual usted batalle más por su carácter, por su comportamiento, no es nada más y nada menos que el mismo reflejo del comportamiento suyo. Los hijos heredan los rasgos psicológicos y conductuales de sus padres. Padres que saben glorificar a Dios, hijos glorificarán a Dios. Padres que saben venir a la iglesia,
Tendrán hijos que amarán el venir a la iglesia. Padres que en medio del culto dicen gloria a Dios. Tendrán hijos que digan gloria a Dios. Padres que den un aplauso al Señor, verán eventualmente a sus hijos dando un aplauso al Señor Jesucristo. Padres que critican todo lo que sucede dentro del culto, eventualmente verán a sus hijos criticando todo lo que pasa en el culto. No sé si en alguna otra de las enseñanzas que hemos dado sobre la familia aquí les he compartido la historia de una familia que cada 15 días iban al culto, llegaban tarde a la escuela dominical y de repente en una de esas idas llegaron tarde, no quisieron cantar, en fin, criticaron absolutamente todo. Cuando se fueron a casa se subieron al carro y la pareja estaba al frente. Ellos iban hablando como suelen hablar algunos. Y te fijaste en la corbata del pastor, la misma que tenía hace 8 días. Te fijaste que cantaron los mismos coros. Te fijaste que las hermanas estaban haciendo los mismos ademanes y la predicación, qué aburrida, y se tomaron mucho tiempo. Y el padre y la madre iban en una gran crítica dentro del carro. Y cuando finalmente terminaron de hablar y hubo un silencio, el niño responde desde la parte de atrás y dice: ¿y qué más querían por $1? El que lo entendió, lo entendió. Padres que gritan producen hijos gritones. Padres que mienten están criando o están produciendo hijos mentirosos. Padres groseros en casa tendrán hijos que eventualmente también serán groseros. Llámese como se llame la actitud que usted tenga, es esa misma actitud que va a ser reflejada en la vida de sus hijos. Esa clase de situaciones negativas que son muy reales en muchos hogares son las que continuamente se están dando cada vez más a menudo, incluyendo en hogares cristianos. Y el peor error que puede cometer un padre o una madre es llegar a matar el espíritu de sus hijos a través de insultos o maltratos verbales que pueden convertirse en violaciones psicológicas o verbales en contra de ellos. Sin darnos cuenta, el estrés del trabajo, el mismo estrés del ministerio, la situación difícil que sucede en la calle, el comportamiento o la relación con otros adultos pueden hacer que nosotros lleguemos a casa y la raíz de amargura, la rabia, la incomodidad, el dolor, la aflicción, lo que hay en su corazón, si usted darse cuenta, lo puede estar transmitiendo a su hijo. Hay personas que, al igual que el rey, que tenía grande estrés en su trabajo como soberano de aquella nación de Israel, pueden sin darse cuenta estar matando el espíritu de su hijo. El rey Saúl tenía una ambición de poder. El rey Saúl tenía orgullo, tenía deseos de que no solamente él, sino que sus futuras generaciones se estableciesen en el trono de Israel. Él pensaba que no era simplemente un legado, sino más bien algo que se iba a transmitir automáticamente. Como yo soy rey, mi hijo que es príncipe ahora va a ser el próximo rey de Israel. Ese era el deseo de este hombre como rey, de que su hijo eventualmente llegara al reinado sin habérselo ganado. Pero cuando él se da cuenta que por el pecado cometido
ya no ha de ser el rey y mucho menos su hijo. Ahora el corazón de Saúl se está apoderando de ira, de celos, de envidias. Ahora él no sabe qué hacer, y a causa de todo lo que está sintiendo en su corazón, no puede controlar sus emociones, no puede controlar sus pensamientos, sus sentimientos. Y lo que antes sus brazos se extendían para abrazar a su hijo, ahora él los está levantando para arremeter en contra de él mismo. Todo porque su hijo Jonatán era amigo del hijo del padre de Isaí, o David, como nosotros lo conocemos. Y este varón, este rey, sin darse cuenta, estaba matando el corazón de este príncipe. Jonatán no era el culpable de que su padre no hubiese obedecido a Dios. Jonatán no era el culpable del pecado que su padre había cometido. Jonatán no tenía la culpa de que él hubiese perdido el reino por causa de la desobediencia. Pero las malas decisiones de Saúl estaban haciendo que ahora Jonatán también pagase los platos rotos. Y esto le estaba afectando a la vida de este jovencito. Las fuertes palabras, las lanzas que estaban saliendo en primer lugar de la boca de Saúl, estaban no solamente afectando el corazón de él, pero se estaban convirtiendo en una gran maldición sobre el muchacho. Usted conoce la escritura. La orden de Dios para Saúl era que matara o destruyese a todos los amalecitas, incluyendo a su líder. Pero Saúl había decidido dejar con vida al rey de Amalec y a lo mejor de sus ganados, sin llegar a medir las consecuencias de su desobediencia. Su pecado le costó la relación con Dios. Pero no solamente su relación con el Señor, sino que le costó su reino, le costó su trabajo, le costó su vida profesional, y ahora le estaba costando su propio hogar. Y yo ya estoy predicando en esta hora, y yo quiero decirle que la manera como usted viva su vida espiritual también le puede afectar su casa, su hogar, sus hijos. La manera en como usted decida obedecer o desobedecer, u obedecer a Dios a medias, no solamente le va a afectar a usted, pero eventualmente le va a afectar a su cónyuge, también le va a afectar a sus hijos, y por qué no decirlo, a los hijos de sus hijos. Aquellas personas que no han conocido de Dios, mucho menos, amén, están abriendo la oportunidad para que sus hijos se acerquen al Señor. Pero todos los que estamos aquí bajo el sonido de mi voz, que hemos entregado nuestras vidas al Señor, que hemos rendido nuestras vidas al Señor Jesucristo, amén, sabemos que el deseo más grande en nuestro corazón es que nuestros hijos también lleguen a los pies de Jesucristo, porque después de conocerle a Él, sabemos que no hay mejor camino, porque después de conocerle a Él, lo único que queremos es que nosotros, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también le sirvan al Señor Jesús. Ustedes estaban escuchando el testimonio de la hermana, como el Señor, el Espíritu de Dios le estaba redarguyendo, como ella estaba ocupada en su trabajo, pero sus hijos estaban siendo descuidados. Eso no lo piensa una persona que no ha conocido de Dios. Eso no lo medita una persona que está en el mundo. Eso no pasa por la mentalidad de una persona que todavía no conoce al Señor. Pero alguien que ha llegado a los pies de Jesucristo, alguien que ha aprendido a tener una relación con Dios, su mayor deseo no es solamente que él o ella, pero también sus hijos y sus próximas generaciones conozcan al verdadero Dios. ¿O alguien aquí desea lo peor para sus hijos? A ver, un padre que desee que sus hijos se pierdan, grite gloria a Dios. No me escucharon.
Un padre que quiera que se pierdan sus hijos, grite gloria a Dios. No hay ninguno, ¿verdad? Pero un padre que desee que sus hijos sean salvos. Habrá un padre que desee la salvación de sus hijos. Habrá una madre que desee que sus hijos le sirvan a Dios. Yo no quiero que mi hijo sea el mejor trompetista de la escuela. Yo quiero que mi hijo sea el mejor servidor en la casa del Señor. Yo no quiero que mi hijo sea el mejor pateador de fútbol en la escuela. Yo quiero que mi hijo sea el mejor siervo en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero su pecado le costó su relación con Dios y ahora le estaba afectando a su hijo también. Quiero decirle a un padre de familia que cuando usted se aleja de Dios, usted está destruyendo el futuro de sus hijos. Cuando usted descuida su vida espiritual, padre de familia, usted también está poniendo en peligro la vida espiritual de sus hijos. Eso de que yo me separo y de todas maneras usted va a ir a la iglesia, eso es una gran mentira. Porque con su ejemplo, con su actitud, usted le está demostrando a ese hijo que Dios no tiene el suficiente poder para restaurar un hogar. Pero yo he venido a decirle a alguien bajo la unción del Espíritu Santo: este Cristo vivo sigue teniendo el mismo poder de ayer, de hoy, por todos los siglos. Este Cristo vivo sigue restaurando hogares. Este Cristo vivo sigue dando nuevas fuerzas. Este Cristo vivo sigue rescatando al perdido. Tiene las manos abiertas para un hijo pródigo. Este Cristo vivo sigue teniendo el mismo poder de siempre. Cuando usted decide abrirle las puertas al pecado, usted está permitiendo que el enemigo entre a destruir su hogar. Y antes de juzgar a sus hijos por las malas decisiones, examine, padre de familia, si usted mismo no fue el que abrió las puertas al pecado. Ay, padre, yo entiendo, lo hemos hablado con mi esposa cientos de veces. Yo entiendo que los jóvenes entran en una etapa de rebeldía durante la adolescencia, pero muchas veces esa rebeldía es por las malas decisiones también que los padres han tomado, porque no han sido intencionales en la educación de sus hijos, porque hay padres que están poniendo como una opción el camino del Señor para estos muchachos. Un hijo le va a decir: mamá, no quiero ir a la iglesia. Pero es porque está retándole a usted, está desafiándole a usted. Quiere ver qué decisión usted va a tomar. Pero desde muy pequeño yo le dije a mis hijos: aquí no es si usted quiere ir o no quiere ir. Mientras que usted viva en esta casa, mientras que yo pague la luz, mientras que yo pague la renta de esta casa, aquí somos hijos de Dios. Y aquí no es opcional. Dije, aquí no es opcional. Aquí vamos a la iglesia. Aquí nos arrodillamos a orar. Aquí glorificamos el nombre del Señor. Aquí nos abstenemos de malas palabras. Aquí nos abstenemos de malos comportamientos. Y si entre nosotros nos equivocamos, nos pedimos perdón. Pero aquí va a haber una buena actitud en medio nuestro. Si es de que no permita que su mala relación con Dios también destruya la relación de sus hijos con Él. Qué triste que yo no encuentro a un Saúl arrepentido. Yo no veo a un Saúl cayendo de rodillas y pidiéndole perdón al Señor por haber hecho de haber tenido cierta relación con Amalek. Yo no veo a un Saúl arrepentido diciéndole al Señor: perdóname por haber perdonado lo mejor del ganado, perdóname por haberle perdonado la vida al rey. No, perdóname por haberte desobedecido tampoco. Al contrario, yo veo a un Saúl que en vez de humillarse, más bien dejó que la amargura, el odio, la rabia, la insensatez se apoderara de él, y ese pecado dentro de su corazón hizo que él arremetiera contra la vida de su propio hijo. Saúl se deja llevar por la ira, y sin medir las palabras, sin medir las acciones, termina maldiciendo la vida de su propio hijo.
hijo de la perversa y rebelde. Eres una vergüenza para tu madre. Yo pregunto en esta noche, ¿qué tenía que ver Jonatán con lo que él había hecho? ¿Qué tenía que ver Jonatán con el pecado de Saúl? ¿Qué tiene que ver su hijo con las malas decisiones que usted ha tenido en el trabajo? ¿Qué tiene que ver su hijo con la levantada tarde de esta mañana y no haber llegado temprano al trabajo? ¿Qué culpa tiene su hijo que porque usted no echó gasolina al carro y no llegó temprano al trabajo y usted fue despedido, ahora usted quiere arremeterse contra la vida de él? ¿Cuántas veces en nuestros impulsos carnales hemos matado la vida de nuestros príncipes, cuando la palabra del Señor nos enseña más bien es a dejar un legado en la vida de nuestros hijos? ¿No dice acaso la palabra del Señor que toda buena palabra debe salir de nuestra boca, la que sea necesaria para la sabia edificación de los oyentes? Pero ¿qué es lo que escuchan nuestros hijos? Gritos, malas palabras, maledicencias, críticas, mentiras, engaños. ¿Y cuántos padres han levantado sus manos para castigar a sus hijos porque están mintiendo, pero ellos mismos dijeron una mentira esta mañana? ¿Cuántos padres han castigado corporal, verbal o psicológicamente a sus hijos cuando ellos mismos han cometido otros errores? Y nos dedicamos más bien a matar el espíritu del príncipe. Usted no sirve para nada. Usted es una vergüenza. Hay otros hijos que son mejores que usted. El hijo de fulana de tal es mejor que usted. Ojalá que usted fuera como el hijo del pastor. Ojalá que usted fuera como la hija de fulana de tal. Yo pregunto, ¿a quién le gusta que lo comparen con alguien más? A ninguno. Proverbios capítulo 12 versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cuántas veces hemos matado el espíritu de nuestros hijos porque en determinado momento no medimos las consecuencias de lo que estábamos diciendo? ¿Cuántas veces un padre airado ha ido con su hijo y le ha hablado mal de su madre? ¿Cuántas veces una mujer, una madre airada, le ha hablado de la peor manera a su hijo en contra de su padre? Es difícil creerlo, pero con tanta tensión en el mundo entero, es mucho más fácil que haya padres que puedan agredir a sus hijos física y psicológicamente. Es más fácil utilizar la crítica destructiva que las palabras de aliento o de motivación. Es más fácil que se presenten padres como víctimas delante de sus hijos, y a sus hijos los tildan como rebeldes, desobedientes, maltratadores de sus propios padres. Hay padres que llegan a ser manipuladores con sus palabras. Son capaces de mentir para conseguir que sus hijos terminen haciendo lo que ellos desean. Utilizan el chantaje afectivo a cambio de un poco de cariño, y los hijos tienen que soportar el maltrato psicológico. Son padres que son muy exigentes, piden más de lo que el niño es capaz de dar. Y yo entiendo que nosotros debemos retar a nuestros hijos. Yo entiendo que nosotros debemos animar a nuestros hijos, pero también debemos tener cuidado qué es lo que le estamos pidiendo a nuestros hijos. Hay padres que quieren competir con sus hijos y en cierta manera llegan a envidiarlos porque no tienen la vida de su hijo. Hay padres que usan bromas pesadas como ataques hacia ellos.
Hay padres que están teniendo conversaciones con otros hermanos dentro de la iglesia y dicen: no, si usted conociera a mi hijo, es un perezoso, es un haragán, es un dormilón, no sirve para nada, no sabe 20 años y mire, no tiende la cama. Y cree que con esa forma de hablar su hijo va a cambiar, que eso lo va a hacer reflexionar, sin darnos cuenta que nuestra boca es esa espada que está matando al príncipe que todavía tenemos en casa. Hay padres que cuando levantan sus manos, lo primero que el hijo hace es porque piensa que lo van a golpear. Lo único que han hecho es que sus hijos vivan atemorizados, hijos que están viviendo con problemas de autoestima, frustrados, llenos de miedo, con evidentes problemas de conducta, porque sin darse cuenta usted ha estado matando el espíritu de su príncipe y lo está convirtiendo en una persona insegura, incapaz de comprometerse. Él tiene un pensamiento perturbador de culpa, con problemas emocionales, o posiblemente se está levantando un joven rebelde que quiere seguir los mismos pasos suyos de engañador para engañar también a sus hijos. Saúl ya le había tirado lanzas a David y ahora había decidido tirar lanzas o enviar lanzas a su propio hijo. No solamente lanzas de palabra, pero la Biblia dice que Saúl también sacó lanzas para enclavarlas en la vida de su hijo. Si no es porque Jonatán se mueve veloz o rápidamente, las lanzas de Saúl también hubieran atravesado la vida de su hijo Jonatán. ¿Quién sabe qué fue peor? Si las palabras que él había usado como jabalinas, o las palabras que se convirtieron en una profecía, porque al fin y al cabo esas lanzas que él había escupido de su boca serían las mismas lanzas que lo matarían unos días más tarde, porque el cuerpo de Jonatán también fue asaeteado como el de su padre Saúl. La Biblia dice en el verso 33 que Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto en matar a David. Yo quiero hacerlo reflexionar en esta tarde. Para eso me han pedido que esté en esta tarde, que usted pueda ser consciente que nuestras palabras pueden bendecir o maldecir la vida de nuestros hijos. Con ellos podemos bendecirlos y proclamar bendiciones sobre sus vidas, pero con ellas también podemos destruir la vida de ellos. Con ellos podemos dar vida o matar el espíritu de nuestros hijos. La Biblia dice en Santiago el capítulo 3 que la lengua es como un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grandes bosques encienden un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Y sabe qué más dice Mateo? Que el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si usted ha de recordarle, si usted ha de sacar la Biblia para, hablar con su hijo, que no sea solamente para decirle: mi hijo, acuérdese lo que dice la escritura, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Es necesario que usted lea el versículo que sigue, porque la palabra del Señor también nos habla a nosotros padres y nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Tristemente, la historia de Saúl y Jonatán terminaron de una manera muy trágica, pero yo creo que en esta noche hay una iglesia que está prestando atención y estamos a tiempo de reversar nuestras palabras, de cambiar nuestro lenguaje, de cambiar la manera como nosotros tratamos a nuestros hijos. Todavía estamos a tiempo de empezar a bendecir la vida de nuestros hijos. Todavía estamos a tiempo de empezar a dejar un legado de bendición sobre la vida de nuestros hijos, empezar a dejar un legado de palabras de ánimo, de victoria, de un yo sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por cambiar el que vivo en derrota como por un versículo más apropiado: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No te preocupes, hijo, estoy contigo, vamos a salir adelante, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Eres inteligente, te amo, eres mi mayor bendición, estoy muy orgulloso de ti. ¿Sabe qué es lo que más pesar me da? Que Saúl nunca pudo reconocer el potencial que había en la vida de su hijo. No era culpa de Jonatán que hubiese perdido, amén, el puesto para ser el próximo rey de Israel. Eso fue culpa misma de Saúl. Pero tristemente el padre, por estar tan ocupado en el celo que él tenía, él estaba enceguecido, no pudo ver el potencial que había en la vida de su hijo. Su mente carnal, su deseo de orgullo, su prepotencia, su deseo de poder le estaba impidiendo ver la clase de hijo que tenía. Y yo pregunto en esta noche: ¿cuántas veces hemos fallado en ver las capacidades, las habilidades, los talentos, los dones que Dios le ha dado a nuestros hijos? Yo estoy 100% confiado que si nuestros hijos han nacido y han crecido en las bancas de la iglesia, el mismo Espíritu de Dios que nos ha cobijado a nosotros es el mismo Espíritu Santo que está sobre la vida de ellos, y el mismo Espíritu de Dios que nos ha dado un don, un talento, una habilidad, una capacidad para servirle, es el mismo Espíritu de Dios que se ha derramado sobre la vida de ellos. Y yo no sé usted, pero yo creo que mis hijos sí van a servir. Mis hijos son útiles en la casa del Señor. Ellos son la próxima generación que ha de levantarse y ponerle este nombre glorioso en alto. Ellos son los que van a tomar la bandera del evangelio, que cuando nosotros estemos terminando, ellos son los que se van a levantar. Habrá un padre en esta tarde. Habrá un padre en esta tarde que esté diciendo: yo sé que mi hijo le va a servir al Señor. Yo sé que mi hijo va a ser útil en la casa de Dios. No espere a que alguien más mire el potencial que hay en su hijo. A nuestros hijos no los matamos con lanzas. A nuestros hijos los lanzamos como las saetas en manos del valiente. ¿Sabe que David sí veía el potencial que había en Jonatán? David sí veía lo que Jonatán tenía. Cuando usted lee 2 de Samuel capítulo 1 versos 17 y 19, usted ve a David llorando por la muerte de Saúl y llorando la muerte de Jonatán su hijo. Y ¿sabe qué palabras dice David de Jonatán en el verso 19? Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Era David el que valoraba al mismo Jonatán. Era David el que reconocía la grandeza y el potencial que había en la vida de este joven. Para Saúl, él era el hijo de la perversa y de la rebelde, pero para David, ese jovencito que había caído en el campo de la batalla, era un gran valiente. Yo no sé cómo vea usted a sus hijos en esta noche, pero yo veo a mis hijos sirviendo a los pies de Jesucristo. Yo veo a mis hijos siendo útiles en la casa de Dios. Yo veo a mis hijos siendo lanzados, amén,
a donde Dios mismo los quiere lanzar. Yo creo que Dios tiene grandes propósitos. Yo creo que Dios tiene grandes planes para la vida de mis hijos. Alguien se acercó en alguna ocasión conmigo y me dijo: pastor, yo veo que Dios lo ha bendecido a usted, pero he sentido de parte de Dios decirle que Dios va a hacer 100 veces más con la vida de sus hijos. Y en vez de quedarme mirando y decir: este está loco, le dije: amén, yo recibo esa palabra. Mis hijos son útiles, mis hijos son instrumentos en las manos del Señor. No se conforme en esta noche con la obediencia exterior de su hijo. Conquiste el corazón de él. Trátelo bien. Vuélvalo a abrazar. Vuélvale a dar una palabra de aliento. Vuélvale a dar una palabra de motivación. Aunque él se equivoque, aunque ella tenga errores, aunque no haga las cosas como usted quiere que él o ella las haga en este momento, vuelva a invertir momentos de calidad con la vida de sus hijos. Vuelva a abrazarlo, que si va a salir una palabra de su boca, que sea para la sabia edificación de ese oyente. Levante el corazón, levante el ánimo, levante el espíritu de su hijo, levántelo en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted quiere matar el espíritu de su hijo, si usted quiere matar el espíritu de su príncipe, auséntese de él. Cada vez que lo vea, compórtese de una manera seria y enojada con él. Sea injusto en su disciplina. Si usted quiere matar el corazón de su hijo, critíquelo todo el tiempo. No tenga compasión de él. Háblele de los hijos de los demás. Hiera a su madre. No le preste atención. Su hijo será muy prontamente asaeteado por las palabras que salgan de su boca. Pero si usted quiere ganar el corazón de su hijo y usted quiere lanzarlo como esas saetas en manos del valiente, empiece a reconstruir su amistad, su relación con él. Reconstruya la confianza. Busque la manera de ganar su corazón. Crea en él, crea en ella. Ámelo, hónrelo, respételo, guíelo a toda verdad, pero hágalo con amor. Vuelva a reír con él a diario. Préstele atención. Salga y comparta con él o con ella. Sus hijos necesitan reafirmación o aprobación. Ellos necesitan oír elogios de parte de nosotros, no malas palabras. Pastor, pero es que mi hijo no quiere hablar conmigo. Y yo le pregunto: ¿usted habla el mismo lenguaje de su hijo? Y no estoy refiriendo al mismo idioma, sino a lo que él le gusta hablar. Mi hijo menor de por sí que es bien callado, casi no le gusta hablar. Y yo cada vez que le pregunto algo en particular, veo cómo va la respuesta de él. Pero si realmente quiero que él me hable, yo sé lo que a él verdaderamente le gusta. Y empiezo a preguntarle por los carros, empiezo a preguntarle por los jugadores de baloncesto, empiezo a preguntarle cómo está la serie del partido de fútbol. Y empieza él a hablar y empezamos a hacer una conversación. Y empiezo a hablar el lenguaje que él habla. Si usted le pregunta ¿cómo estás?, pues él seguramente le va a decir bien. Pero tenemos que aprender a hablar el lenguaje de nuestros hijos. Tenemos que aprender a meternos en el mundo, amén, espiritual donde ellos están. Cuando usted bendice a sus hijos, usted está usando la autoridad de Dios que el Señor le ha dado para reafirmar el futuro de ellos. Es cierto, nosotros no estamos aquí para declarar. Es cierto, nosotros no estamos aquí para decretar. Pero nosotros estamos aquí para usar la autoridad que Dios nos ha dado para reafirmar el futuro de nuestros hijos.
Y sí podemos decir: yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Tú vas a ser cabeza y no cola. Yo estoy muy orgulloso de ti y yo creo firmemente que Dios te va a usar para grandes cosas. Yo te amo, eres lo más importante para mí. No hay nada más triste que escuchar a personas decir que sus padres no lo trataron bien. Hable con unos cuantos de nuestra generación, de los 40 para arriba, y usted va a escuchar una gran cantidad de testimonios, cómo sus padres los castigaban, cómo sus padres lo trataban mal. Hay una gran cantidad de personas todavía con raíces de amargura y dolor en su corazón, porque todavía recuerdan cómo sus padres le pegaban con una vara, le pegaban hasta con el cable de la plancha. Otro dice: mi papá me tiró un zapato, me tiró piedra. Qué triste que ese sea el recuerdo de algunos. Y se lo hicieron con usted, pues ni modos, ya lo hicieron, ¿qué vamos a hacerle? Pero ahora que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Dije: ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Poderoso es Dios. Dije: poderoso es Dios para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra mente. Aunque no nos hayan dado un abrazo, aunque no nos hayan dado un beso, aunque no nos hayan dicho un te amo, pero yo creo que hemos recibido el amor de Jesucristo, y es el amor más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida. Hemos sentido las caricias, hemos sentido el abrazo del Señor Jesucristo. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, Él no nos ha pateado, Él no nos ha tratado mal. Al contrario, Él nos ha abrazado con abrazos de amor y de misericordia. Y cuando estábamos hundidos en el lodo cenagoso, Él nos ha levantado. Lo que necesitamos nosotros es dejarle un legado espiritual a nuestros hijos. Pero la pregunta es, para ir terminando en esta tarde: ¿qué es lo más importante para su vida? Porque lo más importante para usted también será lo más importante para él. Si para usted el trabajo es lo más importante, eso será lo más importante para él. Si lo más importante es que su hijo cumpla con sus clases de trompeta en la escuela, eso va a ser lo más importante para él. Si lo más importante para usted es que su hijo no se pierda el próximo partido de soccer, eso es lo que va a ser más importante para él. Pero si lo más importante para usted es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces sus hijos, usted no va a tener que exigirles, usted no va a tener que demandarles, usted no va a tener que estarlos presionando. Ellos saben que es domingo, la alarma ha sonado, es tiempo de levantarnos. Aquí no es de preguntar para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer hoy. Tengo que bañarme, no tengo que bañarme, me puedo quedar en el sofá, no me quedo en el sofá. No. Ellos saben que el domingo en la mañana o el día de servicio, cuando la hora llega, no hay un segundo, no hay un tercer lugar. Hay un solo lugar para el cual vamos a glorificar el nombre de Jesucristo. Yo puedo pensar en la vida de Ana con Samuel por un instante. Desde que ese niño fue concebido en el vientre de ella, ella propuso en su corazón que lo iba a dedicar al Señor, que él iba a estar en el altar, en el templo todos los días de su vida. ¿Qué pasaría si en esta noche un padre y una madre toman esa decisión? Que a partir de hoy Dios es primero en sus vidas. Se acabó el paseo, se acabó las vacaciones, se acabó la excusa, se acabó cualquier cosa, y vamos a hacer de Dios nuestra prioridad. Yo puedo estar seguro que ese hijo va a decir: mi casa, amén, después de mi hogar, es la casa del Señor. Pero la pregunta es: ¿qué legado?
¿Qué legado le estamos dejando? Ana le dejó un gran legado a Samuel. Lo dejó en el altar, lo dejó en el templo. Abraham le enseñó a ofrecer sacrificios a un Isaac. La abuela Loida le enseñó a un Timoteo cómo glorificar el nombre del Señor. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que parece ser que el padre de Timoteo no era convertido. Parece ser que el padre de Timoteo no estaba en la educación espiritual de su hijo. Pero qué hermoso que hubo una abuela, que hubo una madre que se propusieron en su corazón de que ese niño le iba a servir a Dios. Cuando el apóstol pasó, se lo acercaron. Quién sabe si se lo presentaron. Yo me imagino a esa madre, yo me imagino a esa abuela diciéndole: mira, queremos presentarte a nuestro hijo, a nuestro nieto. Lo hemos traído desde pequeño. Se sabe el coro. A ver, hijo, repítele el versículo que te aprendiste. De alguna manera esa abuela y esa madre introdujeron a Timoteo a la vida de Pablo. Y Pablo, como buen pastor, empezó a darle high five al niño. Posiblemente le tocaba su cabecita, lo abrazaba y se fue ganando el corazón de ese jovencito. Sí, él tenía a su padre en casa, pero ahora cada día de servicio él quería llegar a la casa del Señor, porque había un pastor, porque había un líder que se había ganado el corazón de él. Y con el tiempo su padre seguramente le decía: vamos a tirar lanzas, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a cazar un animal. Pero había un Timoteo que decía: yo quiero ir a la casa del Señor, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y la palabra del Señor me dice que eventualmente Pablo tomó a Timoteo como su hijo en el espíritu. ¿Y quién fue Timoteo? Un gran predicador. A pesar de que no hubo un padre físico, biológico para enderezarlo, guiarlo en el camino del Señor, hubo una madre, hubo una abuela que quiso y supieron instruir a este jovencito en el camino del Señor. Y yo estoy hablándole a una madre, yo estoy hablándole a una abuela, yo estoy hablándole a un padre de familia. El mejor regalo, el mejor legado que usted puede dejar en la vida de sus hijos es instruirlos en el camino del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que no le quede dinero en la cuenta. Póngase en pies, por favor. Que no le quede la casa, que no le quede el carro, pero que le quede sembrado este glorioso evangelio en su corazón. ¿Me está entendiendo en esta noche? ¿Sabe que eso me preocupa a mí en estos días? Que hay padres desesperados porque tienen que darle una educación a sus hijos, y los felicito por ese sentir. Pero hay padres desesperados: tengo que a fuerza comprar una casa para dejársela a mi hijo. A como dé lugar, tengo que mandarlo a la universidad porque es lo único que le puedo dejar. Y si es necesario ausentarme, si es necesario trabajar 3, 4 trabajos, no importa. No importa que no lo vea crecer, no importa que no vayamos a la iglesia, no importa que yo no esté buscando al Señor. Lo importante es dejarle al hijo algo. Pero cree triste que estamos pensando en las cosas materiales, pero no estamos invirtiendo en ellos para la vida eterna. Y déjeme decirle que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no nos van a preguntar por los títulos, no nos van a preguntar si las llantas de la troca eran anchas, no nos van a preguntar el modelo del carro, no nos van a preguntar si la casa tenía 3, 2 o un piso. Nos van a preguntar qué fue lo que hicimos con nuestra vida espiritual. Nos van a preguntar si nosotros verdaderamente le entregamos nuestra vida al Señor. Y yo prefiero no dejarle nada material a mis hijos, pero dejarle este glorioso evangelio. Yo prefiero no dejar nada físico, material en la vida de mis hijos, pero que esta palabra quede grabada verdaderamente en el corazón de ellos. La casa se puede acabar, el carro se puede estrellar, se puede dañar, pero esto nadie se lo puede robar de su corazón.
Puedo estar 30, 40 años más sobre la faz de la tierra, pero el día que el Señor me llame a su presencia, tendré la satisfacción más grande, que mis hijos serían los próximos servidores en el reino de los cielos. La historia termina con Saúl, tristemente, que sus hijos no pudieron subir al trono, pero hubo un padre llamado David, que su esfuerzo y su dedicación hicieron que un Salomón subiera al trono. Un Salomón ocupara el trono de David, su padre. Le gustaría que cuando usted fuese llamado a la presencia del Señor, sus hijos pudieran continuar con el legado. Yo quiero terminar de hacerle una invitación a un padre. Venga, traiga a sus hijos. No vaya a orar solamente usted. No, yo necesito que usted traiga a sus hijos, que usted pueda poner la mano sobre la vida de sus hijos y dígale: yo bendigo la vida de mi hijo. Yo proclamo que la vida de mi hijo es para el servicio a Dios. Y si usted puede, inclusive antes de orar, háblele al corazón de su hijo: hijo, perdóname por haberte maltratado físicamente. Hijo, perdóname por haberte hablado de esa manera. Hijo, perdóname por haber dañado tu espíritu. Pero a partir de hoy bendigo tu vida. A partir de hoy proclamo una palabra de bendición. A partir de hoy creo que tú tienes grandes propósitos en el Señor. Levante su voz en esta hora. Levante su voz en esta noche. Vamos a bendecir la vida de nuestros hijos. Gloria a Dios.